Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Hatsune Miku. Mide 18 centímetros de alto. Espero que te guste. Miren el detalle. Yo sé que si lo quieres de llavero, necesitarías meter un gancho más delgado y un estambre más delgado para que te quede más pequeñita. De hecho, está pequeña. Ve mi mano. O sea, está pequeñita. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo video en la faldita. Espero que te guste y nos vemos a continuación, más bien. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, como vieron, hice a Hatsune Miku. Creo que se dice así. No estoy muy segura si lo estoy pronunciando bien, pero una disculpa si no lo pronuncio bien. Y estoy haciendo mi versión de esa muñequita, que es la de Hatsune Miku, de Hanaku-kun. Creo que son compañeros. La verdad no he visto el anime, entonces pues los estoy tejiendo, pero no sé quiénes son realmente. A ver si un día de estos vuelvo a ver veo el anime, porque parece ser que se viene una película o algo así de ellos. Entonces, vamos a utilizar estambre angorita o utilicen el estambre que ustedes gusten y tengan a la mano. Solamente va a variar un poco el tamaño. La verdad, no sé qué tanto pueda variar, porque yo no he comprado estambres de sinfonía, ni abuelita, ni nada de eso. Entonces, pero les puedo asegurar que les va a quedar más bonito porque ese tipo de estambre es más fino que este que utilizo. Yo, la verdad, yo nada más uso este estambre porque es más económico. Y la verdad, a mí lo que me interesa es subir los videos para explicarles cómo tejerlos. Entonces, una vez dicho esto, este estambre es de 2 hebras. No sé qué tenga que ver, la verdad no. Unas chicas me han preguntado eso, este es de 2 hebras. Entonces, yo creo que con eso ven si el grosor del estambre. Entonces, voy a utilizar un gancho del número 3 y vamos a utilizar color carne para las partes del cuerpo, que son las piernas, brazos y carita y cabeza. El blanco lo voy a usar para ponerle calzoncitos. El azul, este tono de azul sí es el del cabello de la muñequita. Este sí coincidió. Tengo poquito, pero miren. Sí queda bien, espero me alcance. Y este tipo de azul es un poco más suavecito, que también sí coincide con el tono del chaleco de la muñequita. Entonces, este lleva los detalles también en las faldas y este lleva el chaleco nada más. El negro lo vamos a usar para las botas, mangas que lleva en los brazos y creo que ya. Lleva unos adornos en el cabello, que es en tono como lila fuerte. Estoy pensando cómo hacerlos esos todavía o tejerlos en un tono de lila, porque lleva como unos audífonos. Entonces analizo bien esa parte de cómo lo voy a hacer, pero lo más seguro es que los teja. Entonces, vamos a utilizar también una banderilla para el sostén de la cabeza. Si es para una niña pequeña, no se lo pongan, pero si es para un adulto, no hay problema, ¿ok? Y creo que llevo algo de pedrería.
pero en tono azul. Voy a ver si tengo, que son en hexagonitos, entonces, digo en rombos. Voy a ver, necesito dos, pero voy a buscarlos a ver si los tengo. Y creo que creo que es todo, ¿ok? Ah, no, no es cierto. Necesito dos botones negros. Lo voy a hacer con el mismo tipo de ojos que puse en Hanaku. Porque, la verdad, son, quiero que sea el set completo. O sea, no quiero que se vean diferentes, vaya. Entonces, para eso necesito poner el mismo tipo de ojos, que es de 1 centímetro de diámetro, estilo hongo, así, ¿ok? Y creo que ahora sí ya es todo. Espero que les guste esta muñequita. Ya me la habían pedido anteriormente, una disculpa. Es que voy lenta con las peticiones, pero ahí la llevo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con los brazos. Ok, miren, ya terminé el bracito y vamos a hacerlo. Vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, un aumento. ¿Ok? 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Yo voy en la tercera y cierro con un punto deslizado. La vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer. Vamos a rellenar para que no nos cueste trabajo. Tejo una cadena, un punto bajo, una disminución. 3 veces. Y nos da un total de 6 puntos bajos. Van 2 y van 3. Y cierro con un punto deslizado. Entonces tejo de la vuelta 6 a la 12 punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos, rematamos y tejen el otro bracito. Yo ya lo tejí, pero ustedes no. Todavía no lo han tejido porque apenas les estoy enseñando cómo hacerlo. Entonces, ya que tengamos los 2 bracitos, regreso para tejer las piernas. ¿Ok? Lo rellenamos bien el bracito. Bueno, no tan bien, o sea, hasta aquí. 2 vueltas antes ya no rellenen para que no se vea como en cruz los bracitos, porque si los rellenamos mucho también se abren los bracitos como si, así como muy abiertos, si no. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 6 a la 12. Ok, miren, ya quedaron los 2 bracitos. Y ahora vamos a hacer la piernita. Yo sé que hay personas que no les gusta que me ría, pero es que miren las patitas. Y me da mucha ternura las piernitas. Entonces, vamos a comenzar con el color negro. La primera pierna se remata, la segunda no. Entonces, vamos a tejer 2 cadenas
Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, ya saben que el negro no es mi amigo. No veo. Nada más tanteo donde clavo y ya. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto, pero ahora sí tomamos el punto completo. Ok, son 18 puntos bajos en cada vuelta, las tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 disminuciones, 2, 3, 4 y tejo 10 puntos bajos y me da un total de 14 puntos bajos. Lo tejo, relleno el piececito y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 2 veces y me da un total de 12 puntos bajos. 3, 4, 5 y una disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 a la 11 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cambio de color. Espérenme, es que no saben cambiar el color. Entonces, ahorita les enseño a cambiar el color. Termino de la vuelta 9 a la 11 y antes de cerrar la vuelta 11 vamos a cambiar el color. Ok, ya llegué a la vuelta 11. Voy a cortar. Todavía no cierro la vuelta. Entonces, cambio a color azul. Para hacer el cambio de color, vamos a doblar la punta del estambre. ¿Ok? Y entonces, voy a cerrar la vuelta, pero con el color azul. Jalo el color negro y yo hago un amarre. ¿Ok? Así. Subo con una cadena y tejo en la vuelta 12 punto por punto. La tejo y cambio a color carne. Acuérdense, antes de terminar la vuelta, cambiamos a color carne y tejemos la vuelta 13 y 14 en color carne. ¿Ok? Y rematan. Si es su primer piernita, rematan. Si no, cuando terminen la vuelta 14, cambiamos a color blanco. ¿Ok? Entonces, tejo. Miren, ya terminé la vuelta. Clavo para cerrar, pero corto. Cambio a color carne.
doblo la punta, jalo y hago el amarre. Y tejo la vuelta 13 y 14 en color carne y luego cambio a color blanco. ¿Ok? Lo hago y regresen cuando ya tengan las dos piernitas. ¿Ok? Para enseñarles a unir las dos piernas. Así. Voy rellenando conforme voy avanzando. Ok. Ya que tenemos las dos piernitas, vamos a hacer esto. En la vuelta 15, ya cambié a color blanco. Vamos a tejer una cadena, 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo una cadena. Alineo el otro piececito y clavo. Y tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo un punto bajo sobre la cadena que tejí. Ok. Ahí está. Y vamos a tejer 3 puntos bajos sobre la primer pierna. Va 1, 2 y 3. Y cierro con un punto deslizado. Y ya quedó. Ya las uní. Ahora, en la vuelta 16 vamos a tejer una cadena, 9 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y sobre la cadena flotante tejemos un punto bajo y luego tejemos 12 puntos bajos sobre la segunda pierna. Espérenme, que se me fue el estambre y entonces se ve feo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tejo un punto bajo sobre el punto bajo que habíamos tejido anteriormente y tejo 3 puntos bajos para hacer en la primera pierna. 3. Espérenme. Ay. Cierro con un punto deslizado y me da un total de 26 puntos bajos. ¿Ok? La vuelta 17 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y cambio a color carne. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Ya cambié a color carne y en la vuelta 20 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok?
Acuérdense que el chalequito lo voy a hacer por separado. Entonces, por eso le voy a poner color carne. Entonces, tejo 26 puntos bajos en esta vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 21 voy a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 5 veces. Y me va a sobrar un punto bajo. Lo tejo normal y me da un total de 21 puntos bajos. 2, 3, la disminución. 1, 2, 3, una disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 22 y 23 vamos a tejer punto por punto. Son 21 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 24 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 3 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 25. Dejen jalo más estambre porque vamos a pegar los dos brazos. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, partimos a la mitad del bracito y lo atravesamos. Lo vamos a unir por 2 puntos bajos. 2. Luego tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y agarro el otro bracito y lo parto a la mitad y lo atravieso. Y tejo 2 puntos bajos para unirlo. Llevo 1. Espérenme que quedó muy feo el punto. 1 y 2. Y tejo sin, no, así, 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean. Ok. En la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 28 vamos a tejer una cadena y tejo 12 aumentos. Un aumento por cada punto. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos.
lo tejo y regreso. Ya estamos comenzando a tejer la cabeza. ¿Ok? Ok, en la vuelta 29 hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 30 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 31 a la 38 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. Yo sé que muchos quieren que lo explique más despacio. La verdad, no puedo. No puedo porque el video se haría enorme y no puedo. De por sí me cuesta subir un video toda la noche. No me va a subir más de 2 horas y media. O sea, de veras. Espero que me entiendan. Para eso existe el pausa en el video. Y vas pausando. También no quieran verlo de corrido y hacerlo. O sea, ve pausando indicación por indicación. Y espero que me entiendan. Porque de veras, de por sí es difícil subir un video de jalón. Y ya les había dicho, no puedo tejer por partes. No puedo. Me borra YouTube a veces las cosas y yo no me doy por enterada que ya borró partes de los videos. Si se fijan, mis primeros videos están por partes y me borró muchos tutoriales. O sea, me los dejo incompletos porque, pues ya saben, no falta la gente envidiosa que me acusa de plagio o de cosas así y me borran porque así es, de que no investigan y dicen, no, pues eres culpable y ya. Y entonces me dejan incompletos los patrones. Entonces prefiero que mejor me borren todo el patrón completo a que me lo dejen incompleto y después ustedes quieran hacerlo y me digan, es que no está la otra parte. Y es cuando me doy cuenta que no están. Y deben de entender que tengo más de 500 tutoriales. Entonces no es fácil darme cuenta que me borran partes. Entonces, una disculpa, pero no puedo hacerlo más lento. ¿Ok? Entonces, tejemos de la vuelta 31 a la 38, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 40, miren, ya introduje el palito para sostener la cabeza. Ya saben, lo clavo y le pongo silicón líquido. Si es para un bebé o un niño, no se lo pongan. Pueden utilizar una barra de silicón, ¿ok? Pero yo le puse el palito. Ok, en la vuelta 40 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Si se fijan, también rellené. Entonces rellenan, clavan el palito o el silicón, la barra de silicón y siguen tejiendo.
¿ok? Ok, en la vuelta 41 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Entonces, lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 42 voy a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 43 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Ok, las tejo, remato y dejo estambre para poder cerrar el circulito que queda. Ok, lo tejo, remato y ya coso el circulito y regresamos. Ok, miren, ya quedó la muñequita. Vamos a medir. Ay. Y mide 18 centímetros de alto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la faldita. Es que me la imaginé y dije, ay. Y vamos a tejer con color negro. Vamos a tejer una cadena sin soltar las puntas, jalo y me da esto. A esto yo lo denomino oreja, pero no es oreja, sino que yo así le llamo. Vamos a voltear la muñequita boca abajo y con las piernas hacia el frente. Me voy a ir a la mitad de la cadera y atravieso las cadenas flotantes. Jalo y hago una cadena y un punto bajo ahí mismo donde empecé la cadena. Vamos a tejer punto por punto, así. ¿Ok? Espérenme. Ay, que no hice la falda. Bueno, ¿ok? Entonces, son 26 cadenas lo que tengo que tejer, ¿sale? Ok. En la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Hasta donde lleguen, no se preocupen, no necesitan contar. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y regreso. ¿Ok? Si no terminan, o sea que no completan el de 2 puntos bajos, un aumento, no se preocupen, hasta donde lleguen. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 3 a la 5 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Antes de terminar la vuelta 5, vamos a cambiar al color azul, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 3 a la 5 y regreso. Ok, miren, en la vuelta 6 vamos a tejer punto por punto, pero cambiamos a color azul. Hago una cadena y tejo punto por punto. ¿Ok? Lo tejemos
y rematamos. Y ya terminamos la faldita. ¿Ok? Punto por punto. Ok, mire. Ahora vamos a hacer el chaleco. Ok. Para el chaleco vamos a necesitar este azul. ¿Ok? Vamos a tejer 24 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena, tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Y tejo 5 cadenas. Y hago esto. Ay, espérame, porque si no se me atora el estambre. Hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo y tejo 8 puntos bajos tomando también el primero que hice. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Luego 5 cadenas y hago 1, 2, 3, 4, 5 y tejo 4 puntos bajos, incluido el que acabo de tejer. 3 y 4. Vean. Ok. En la vuelta 3, giro mi tejido, subo con una cadena, tejo 4 puntos bajos, 3, 4 y tejo 5 puntos bajos, uno por cada cadena que tejí. 2, 3, 4 y 5. Y tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y otra vez tejo 5 puntos bajos sobre cada cadenita que tejimos. Espérenme, aquí va. Ay, siempre me cuesta la primera, no sé por qué. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y me da un total de 26 puntos bajos. Vuelta 26. Hay 26, ándale, pues. No, vuelta 4. Es que me quedé con el número 26. En la vuelta 4 voy a girar el tejido, subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 8 veces. Y nos sobran 2 puntos, los tejo normales y nos da un total de 34 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer punto por punto. En cada vuelta giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. ¿Ok? De la vuelta 5 a la 8, tentativamente, porque no sé a qué altura voy a dejar el chalequito,
lo vamos a tejer, ¿ok? Así que no rematen. Vamos a seguir tejiendo de la vuelta 5 a la 8 y regreso. Ok, miren. Yo rematé, pero es que tenía que hacer el piquito. No vayan a rematar. Donde terminaron, solo voltean el tejido. Y vamos a hacer esto. Para hacerla a otro lado, necesitamos, o sea, ustedes no rematen, van a hacer este pico, pero ahorita les explico por qué yo lo tejí fuera de cámara. Necesitaba hacer el pico, pero necesito explicarles cómo hacer el del otro lado. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer la cadena, jalamos sin soltar las puntas y me da la orejita. Aquí tomo y tejo una cadena y tejemos ahí mismo. Esto lo van a hacer también del otro lado. Así van a empezar. 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Giro el tejido. Subo con una cadena y hacemos una disminución, pero de esta forma. Jalo y jalo. Y jalo los 3. Tejo un punto bajo, otra disminución. Y jalo. Giro el tejido. En la vuelta 12 vamos a hacer, 11. La que tejimos antes de 5 puntos bajos es la número 9. En la vuelta 10 vamos a tejer una disminución, un punto bajo, una disminución. En la vuelta 11 vamos a tejer una cadena, una disminución, un punto bajo. Giro y en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, una disminución. Y rematamos. Así. Y entonces vamos a esconder esta punta. Primero clavo entre el estambre. Así. Luego ensarto. Y entonces ya jalo. Corto el excedente. Y ya quedó el chalequito. Miren. Así. Y entonces estoy viendo si ponerle botones o coserlo. Que yo creo que lo vamos a coser porque va la corbata. Va a ir una corbata encima. Dejen veo la foto. Sí, está bien así. Sí, mejor lo voy a coser, pero lo voy a coser con hilo blanco o azulito de costura. ¿Ok? Y entonces tomo la parte de arriba. Ahí está. Y la coso así. ¿Ok? Uso este tipo de hilo para que no se vea la costura. Ahí está.
Y aquí las puntitas las dejo así, sin unir. Esas van así. Entonces, me voy hacia abajo y remato. Ok. Vuelvo a rematar. Y ya quedó. Dejen, busco el listón para la corbata. Y vean. Ok. Entonces, me faltan las mangas. Porque lleva unas mangas, pero dejen, pongo la corbata primero. Ok, miren. Encontré este azul. Entonces, voy a hacer esto. Voy a ver si lo voy a poner como si fuera una corbata. ¿Ok? A ver. Creo que es, a ver, es así. A ver, según me explicó mi esposo, le das vuelta o algo así. Ay, no. Déjenle pregunto, pero es como si pusieras una corbata. ¿Ok? Entonces, es que creo que va... Si no vemos un tutorial, que según yo va así. Y lo subes. Le das vuelta aquí. Lo metes. Ajá. Sí, sí, sí. Así. Y lo pasas por el medio. Exacto. Ahí está. Sí. Ok. Entonces ya quedó. Y entonces voy a cortar el largo. Ok. Y le voy a poner una gotita de silicón para que no se me deshaga. No, que no. Sí puedo. Ok. Ahí está. Es que como es satinado, se va a resbalar y se va a salir a cada rato. Entonces, por eso voy a tener que ponerle una gotita a la corbata. Y vamos a cortar así. Como en piquito. Y ya quedó. Si quieren, le pueden poner una gotita para que quede sujeta aquí al chalequito. No, no de la garganta, de la corbata. Ok, así miren. Espérenme. Así una tirita de nada de silicón. Y la dejo así. Ok. Miren, ya quedó la manga. Ok. Que está quedando chistosa. Ok. Entonces, vamos a tejer la manguita de esta forma. Vamos a agarrar el color azul y vamos a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro con un punto deslizado las cadenas. Subo con una cadena y tejo un punto bajo en cada cadena. Son 12 puntos bajos, los tejo y cambio de color a color negro.
¿ok? Así. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer cambio de color y tejo una cadena y las puntas las escondo dentro del tejido y tejo vuelta 2 y 3 punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto en color negro. Y la vuelta 7 la tejo en color azul. Son punto por punto de la vuelta 5 a la 7, pero la vuelta 7 ponemos en color azul. ¿Ok? Lo tejo, remato y regreso. Ok, miren, ya quedó como un conito. Ay, disculpen el ruido. Quedó un conito y entonces meto la manita así. Así. Espérenme. Y le voy a poner unas gotitas de silicón en la parte de aquí arriba para que no se nos estén cayendo a cada rato. O le pueden dar una puntada a la manga. Vean. Así. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Ahora, vamos a hacer el cabello. Y para el cabello, primero voy a forrar la cabecita y luego las coletas. Lleva unos flequillos, pero ahorita lo hacemos con el que voy a forrar. Y las coletas. En las coletas lleva algo. Es que todavía no sé qué ponerle, la verdad. Lleva como algo así atorado para como audífonos. Pero no sé si tenga algo que pueda servirme. Algo así. Dejen ver si tengo una de estas pequeñitas que rodeen las coletas. Porque sí, son como audífonos. Y entonces esas me servirían muy bien. Pero primero empecemos el cabello. Vamos a hacer esto. Hago 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. Ay, perdónenme. Tomo el color azul fuerte. Bueno, el color tono raro. A ver, espérame. 2, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto.
Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7, vamos a ver. En la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, siento que le falta un poquito más. Le voy a meter 2 vueltas más. Entonces, tejemos la vuelta 11 y 12, punto por punto. No vayan a rematar, porfa, porque vamos a hacer el flequillo. Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 11 y 12, punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, ya que terminamos la vuelta 13. Ay, no le corregí aquí. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer 2, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Dejen, veo. Sí, yo creo que sí. 8 cadenas más una y tejo. A partir de la segunda cadena, 8 puntos bajos. Así. El 2, 3. Espérame, que aquí hice mal. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí mismo voy a hacer un punto bajo. Luego voy a hacer 6 cadenas más una y tejo 6 puntos bajos. 2, a partir de la segunda cadena. 3, 4, 5, 6. Y aquí al lado voy a hacer un punto bajo. Luego hago 3,
4, 5 cadenas y me voy a la segunda cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Espérame, deje quito esto. Y me voy al otro hoyito y hago un punto bajo. Vamos a medir. Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer 4 tiras de 4 cadenas más una y tejo 4 puntos bajos. Ok, haré 5. A ver, espérenme. Hagamos 4 y regresamos. Ok, para ver si cubre toda la frente. Lo tejo y regreso. 4 tiras de 5 cadenas más. No, a ver, espérenme. 4 tiras de 5 cadenas, 4 puntos bajos. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren. Sí quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a repetir 4 tiras de 5 cadenas, 4 puntos bajos. Y luego tejo la de 6 cadenas más una y dan 6 puntos bajos. Y luego la de 8 cadenas más una, 8 puntos bajos. ¿Ok? Y remato. Ok, miren cómo quedó. Ok, y voy a cortar 10 tiras de estambre que miden, ahorita les digo, 33 centímetros. Más o menos, si tú le quieres poner más o menos, sí depende de ti. Entonces, ya que tengamos las 10 tiras, las voy a partir a la mitad. Todavía no pego el cabello. Entonces, con un gancho más delgado, dejen ver la foto. Sí, a esta altura, clavo en el cabellito azul y trato, ay, espérenme, trato de jalar todas las tiras. Ok, abro y hago esto. Jalo y va a quedar así. Ok. Miren. Esta parte tiene que tocar casi el cuello. O sea, casi tocar la otra parte. Y vean. Ok. Entonces, hacemos el otro lado igual. Todavía no lo pego para que no me cueste trabajo jalar. Entonces, lo hago y luego ponemos la naricita y los ojos. ¿Ok? Entonces, pero así está quedando. Entonces, lo vamos a hacer. Cortamos las 10 tiras y ya hago la coleta. Ok, miren, ya quedó. Entonces vamos a poner el silicón en el cabellito. Ya una vez que esté acomodado, pongo en la orilla
del caparazoncito este. Entonces empujo y hago esto. Yo las voy a dejar sueltos los flequillos para que se vean bonitos, pero si tú los quieres pegar, eso es a tu gusto. Vamos a hacer la nariz. Ok, hacemos 2 cadenas en color carne. Ay, espérenme. Hago 1, 2 y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Corto. Y remato. Voy a hacer un amarre con las 2 puntas. Y empujo. ¿Ok? Corto el excedente. Voy a buscar los ojitos. Y vamos a hacer esto. Es 2, 4, 6. Voy a ver si aquí. Sí, en la vuelta 6 voy a pegar la nariz. Ahí está. Y la alineo en la parte de en medio de la cara. Entonces, los ojitos van a ir aquí. No tan pegados a la nariz, pero algo. Como a 2 puntos. Ahí está. Y me voy con la misma altura de la línea. O sea, si está aquí, aquí es el otro ojo. Ay, espérenme, espérenme. Es que uno está más grande que el otro. Dejen, cambio los ojos. Ay, esto me está pasando últimamente. Ok, ya. Es que no sé, me están saliendo de diferentes tamaños los botones y es donde me destanteo. Usé el tono del chaleco para las cejas. Ahí sí es al gusto. Si tú los quieres poner del azul del cabello, es muy respetable. Es que a mí se me hace ya demasiado azul. Entonces las tiene muy tenues las cejas. La muñequita es más, no se ven. Pero yo le voy a poner sus cejitas. Entonces, haz así. Ay, no, pues sí. Espérenme, hago otro nudo. Así. Ok. Así. Y hago esto. Lo clavo y lo mando a otro lado. Ahí está.
Vamos a ponerle chapitas. Yo creo que voy a usar una brocha pequeña porque se me hace que va a quedar como muy... A ver, espérenme que... Ay, mi espejo de Hello Kitty. Ahí está. Voy a usar en tono rosa. En tono clarito. Y voy a hacer esto. Así. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Nada más le agregué una tirita de Shakira en color rojo. Pero vean. Espero que les haya gustado el tutorial. Se me hizo sencillita de hacer, pero ya me la habían pedido. Si la quieres tamaño llavero, de hecho no es muy grande. Ve mi mano. Son 18 centímetros de alto. Yo sé que me van a decir, ay, está muy grande para llavero. Para tu bolso queda hermosa. De este tamaño queda hermosa. Pero si la quieres más pequeñita, sí te recomiendo que cambies el número del gancho al número 2 y el estambre lo hagas con un estambre más delgado. ¿Ok? Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito y llegaste hasta aquí, ojalá te animes a suscribirte. Nos vemos en el siguiente tutorial.